decir que todavía eso esté en el estándar que todos quisiéramos. Si nosotros, queridos amigos, comparamos y hacemos el paralelo entre el arbitraje con el Poder Judicial, vemos pues que en el arbitraje en contratación pública es un arbitraje de carácter obligatorio, de tal manera que no correspondería a ser un paralelo con el Poder Judicial. Sin embargo, en lo que es arbitraje comercial, ahí sí son las partes las que, de mutuo acuerdo, pactan en un convenio arbitral ya no llevar su controversia al poder del órgano jurisdiccional establecido en la Constitución, lo que se llama el juez natural, sino que deciden apartarse de él para llevar su controversia ante jueces privados llamados árbitros, una justicia privada. Entonces, si hacemos este paralelo con el Poder Judicial y la situación, cómo es que este ha reaccionado en la pandemia, podemos ver que ese poder del Estado ha estado pues, bastante activo, implementando medidas a efectos de la posibilidad de los procesos más importantes por la naturaleza de la necesidad en la cual deben de existir ya resoluciones al respecto, se continúen. Por ello es que se crearon los órganos de emergencia jurisdiccional, los cuales han venido actuando durante todo este tiempo a través de la realización de audiencias virtuales, a través del aplicativo Google Meet, que fue aprobado así por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin embargo, si nos remontamos hace años atrás, vemos también que el Poder Judicial ya ha implementado las casillas electrónicas, lo cual se viene dando en algunas materias, no en todas, por cierto, pero en algunas materias y en una gran cantidad de distritos judiciales. También ya con ocasión de este año ha venido también implementando lo que se denomina el expediente digital, también en algunas materias, en algunos distritos judiciales. Pero ya en relación con la pandemia, ha implementado recientemente mesas de parte para que los usuarios del Servicio de la Administración de Justicia Pública puedan presentar a través de ella escritos de manera online. Como ya dije, se ha creado también órganos jurisdiccionales de emergencia y a su vez también es preciso señalar, y seguro el doctor León también lo va así a referir, algunas salas supremas ya vienen realizando audiencias vía virtual, salas supremas, que no son de materia penal, por cierto, sino son en otras materias. Igualmente también tengo conocimiento que algunas salas superiores de distintos distritos judiciales de Perú recientemente ya están programando y realizando audiencias en materias también que no son penales, porque alguien por ahí me decía, sí, pero en materia penal es distinto, ¿no? Pero ya vienen haciendo audiencias, por ejemplo, salas superiores en materia laboral o en otras materias. Entonces, lo que vemos es que de parte del órgano jurisdiccional ya se están realizando audiencias. El mismo Tribunal Constitucional también viene realizando ya últimamente audiencias virtuales. Entonces, hasta el momento no he conocido de algún pronunciamiento de alguien que haya dicho, mira, esta realización de audiencias de manera virtual me afecta mis derechos y de tal manera que no podría darse la audiencia. Yo no escuchaba al respecto nada, todos están atacando sin ningún problema. Entonces, esta introducción es para preguntarnos de parte del arbitraje qué es lo que está haciendo. Si bien es cierto, hay de una manera la posibilidad de que en aquellos arbitrajes que son institucionales el centro de arbitraje pueda ser propositivo y proactivo. Eso no quiere decir que también no sean las propias partes, los abogados e incluso los tribunales arbitrales los que se esfuercen por continuar con el arbitraje. Claro, en aquellas oportunidades en las cuales sea así posible. También, obviamente, respetando el derecho que tienen las partes a ejercitar su legítimo y constitucional derecho de defensa. Eso debe quedar claro, no se debe de ninguna manera poner en tela de juicio. Entonces, yo creo que esa crisis para los centros de arbitraje es una gran oportunidad para preocuparse, por ejemplo, en mejorar sus reglamentos, en implementar tecnología,
mejorar la forma como se arbitra, cómo se administra. Y cuando me refiero a ello, no es necesariamente relacionado con los centros arbitrales que nos acompañan, porque estos centros arbitrales precisamente tienen reglamentos bastante modernos y vienen impulsando el arbitraje. Me refiero en realidad a todos los centros de arbitraje en el país, porque debemos de tener muy en claro, en nuestro país se arbitra en distintos centros de arbitraje y no todos, y eso creo que todos los que estamos en el sistema arbitral sabemos, no todos brindan un soporte correcto y suficiente a las partes en litigio. Entonces, la idea es mejorar en sus servicios y ello obviamente implica un desafío en lo que refiere a los centros de arbitraje. En lo que se refiere a nuestro arbitraje nacional, y eso lo conversábamos previamente antes de empezar con el webinar, en un inicio los centros de arbitraje, la mayoría, suspendieron los trámites ante una situación inminente y ante una situación en la cual no se sabía, ¿verdad?, cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Luego, los principales centros, en este caso la Cámara de Comercio, Católica, AmCham, han ido replanteando, incluso en algunos casos se replanteó casi de inmediato, dando la posibilidad a que los tribunales arbitrales se comuniquen con las partes y lleguen a proponer continuar con los arbitrajes. Sabemos bien que hay algunos arbitrajes en los cuales se ha podido cumplir con ese objetivo. Sin embargo, eso no ha ocurrido pues, en todos los arbitrajes por situaciones en las cuales alguna de las partes no ha estado de acuerdo con continuar o incluso en algunos supuestos el tribunal o alguno de los árbitros que componen el tribunal no ha estado de acuerdo en continuar con el trámite. Al margen de ello, es preciso también puntualizar en algo, y es que nuestra ley de arbitraje, que si bien es cierto, se aplica de manera supletoria, porque lo primero que se va a aplicar es el común acuerdo de las partes, cuando es un arbitraje institucional, es lo que se encuentra previsto en el reglamento, y luego ya de manera supletoria la ley de arbitraje. Entonces, lo que tenemos en nuestro artículo 3, de manera orientadora, el artículo 3, en su inciso tercero de la ley de arbitraje, establece una facultad para el tribunal, y esto es que el tribunal tiene plenas facultades, plenas atribuciones para tanto iniciar como también continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales. Entonces, eso debe de quedar bastante claro. Entonces, la decisión de continuar obedecería o debe de obedecer necesariamente a que primero se escuche a las partes y se le dé la oportunidad de expresar sus fundamentos para saber si es que se debe de continuar o no continuar con el trámite. Pero la posibilidad de que te planteen que no se continúe con el arbitraje debe de obedecer a un fundamento válido, a un fundamento objetivo. No solamente decir que no es posible porque no es posible, sino que debiera estar debidamente fundamentado. Y luego de ello, incluso en la situación en la cual alguna de las partes no esté de acuerdo, considero que el tribunal arbitral, igual, en virtud a este inciso 3 del artículo 3 de la ley, puede tomar una decisión, que en algunos casos incluso podría ser pese a que alguna de las partes no ha estado de acuerdo, pero que no ha expresado fundamentos válidos, fundamentos con sustento, continuar con el trámite del arbitraje. Entonces, yo creo que soluciones seguro van a existir y se les debe dar vuelta a ideas para ver qué tanto es posible realizar ello. Obviamente, considero que se deberían de realizar pruebas técnicas para ver si realmente es viable eso y si es que, pese al esfuerzo y la intención, si es que no se lograra poder realizar actuaciones de manera virtual, presentación de escritos de manera virtual por deficiencias, no sé, en los correos electrónicos, no soportan la cantidad de información que se manda en los arbitrajes. Bueno, yo creo que ahí habría la posibilidad incluso de mandar la información en varios correos electrónicos, de tal manera que vayan descargándolos conforme van llegando, pero bueno, si en el peor de los escenarios eso no puede ser posible, entonces, pese al esfuerzo, no se tendría otra alternativa que no continuar con el trámite. Pero en otros aspectos que sí se pueda, yo creo que se tendría que avanzar y que ser propositivos a efecto de poder continuar con el arbitraje y no seguir paralizándolos, ¿no?
Situación muy distinta, como dije hace un momento, es el tema de los actos postulatorios. Ahí sí debe de continuar la posibilidad de la suspensión en tanto no exista esa opción de poder movilizarnos, porque ello implicaría afectar el derecho de defensa de las partes. Siempre va a ser necesario contar con toda la información suficiente para plantear una demanda, para plantear una contestación de demanda o una recomendación, el acervo documentario y el análisis que se tenga que realizar. No es posible eso dentro de un estado de emergencia, entonces yo creo que eso sí debe quedar completamente al margen y que, bueno, salvo que en algunas oportunidades sí se pudiera continuar y que las propias partes decidan continuar, en esa sí se tendría que respetar el derecho de defensa de las partes y no continuar. Entonces, por ejemplo, hay casos en los cuales en etapa de elección de tribunal se ha suspendido, y yo creo que ahí no habría mayor afectación al derecho de las partes. Ahí no están presentando actos postulatorios, simplemente están eligiendo a los miembros del tribunal. Eso podría continuar. Como podría continuar también el plazo que tiene el tribunal o árbitro único para emitir su laudo. Eso también bien podría continuar, ¿no? Entonces, si se decide continuar y si se decide que las audiencias puedan realizarse de manera virtual, en el caso de los arbitrajes institucionales, debería ser de preocupación de los centros de arbitraje el dotar de una plataforma segura a fin de evitar las interferencias de la comunicación y a los hackers, ¿no? El miércoles, hace 2 días, participé en un webinar denominado Presente y Futuro del Arbitraje, donde se tuvieron ponentes a un par de colegas extranjeras, una de ellas mexicana, la otra brasileña, donde no se han suspendido los arbitrajes. Es más, nunca estuvieron suspendidos, ni siquiera en un inicio del estado de emergencia. Y si bien pudiera entenderse que se trata de realidades distintas, y que eso podría ser un comentario válido de quien así lo considere, lo importante es que escuchar experiencias de otros países, y también traigo a cuenta lo que implicó un decreto emitido por la propia presidencia de Colombia, también en el cual de manera expresa se declaraba que los arbitrajes no se suspenden en este estado de emergencia, permite entender cómo es que en otros países se ha abordado la problemática del arbitraje. Claro está, ya hago ahí una mención bastante expresa, y es que en otros países no se arbitra en contratación pública, solamente se arbitra en materia comercial, de inversiones, ¿no? Entonces, creo que es un renglón aparte o un ítem aparte dentro del análisis el tema de la contratación pública, ¿no? Para no afectar también los intereses del Estado, y teniendo en cuenta a su vez que a veces algunas instituciones, algunos entes públicos no tienen los suficientes recursos técnicos que pudieran facilitar continuar con los arbitrajes. Pero, como digo, se tendría que analizar caso por caso y no de una manera generalizada, establecer que en ningún caso se pudiera continuar solamente aduciendo que estamos en un estado de aislamiento social obligatorio, ¿no? Incluso en ese evento, ante la posibilidad de continuar con los arbitrajes y obviamente dentro de un esquema de no realización de audiencias virtuales, sino de audiencias físicas, uno de los ponentes, el otro de los ponentes, porque yo era el cuarto, el otro de los ponentes, que era peruano, Juan Carlos Pinto, propuso una situación que me pareció bastante también interesante y tiene relación directa con los centros de arbitraje. Y es que él sostenía que existe o debería existir la posibilidad que los centros de arbitraje pudieran permitir la opción de realizar audiencias físicas, presenciales, bajo protocolos de seguridad, de tal manera que así como en algunas instituciones se está estableciendo lineamientos de aislamiento, de distancia social o de poner marcos de protección, lunas, y se adapte las salas de audiencia, esto puede ser viable. Es decir, si es que las partes dicen no podemos realizar de manera virtual, los centros puedan ofrecer esa alternativa.
de tal manera que las salas virtuales, las salas físicas estén suficientemente bien implementadas para que las partes puedan acudir. Y en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, un perito o un testigo no pueda asistir porque se encuentra en otra ciudad, reside en otra ciudad, proponía que se pudiera celebrar convenios entre centros de arbitraje a efectos de que en el local de la ciudad, en el local del centro de arbitraje de la ciudad en donde se encontrara ese testigo o ese perito, ahí se pudiera presentar esta persona a efectos de salvaguardar, obviamente, la autenticidad de su declaración. De tal manera que en el caso de un testigo no haya nadie que le pudiera estar soplando, como se dice, la respuesta, se pudiera tener ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tipo de eventos a veces facilitan y permiten ese intercambio de ideas y salen ideas que pudieran ser importantes poder ser tomadas en cuenta. Bueno, creo que he dicho bastante y teniendo en cuenta que este es un tema en el cual los centros de arbitraje son los que tienen que dar sus ideas principales al respecto, ya lo que correspondería seguir con esta secuencia sería darle el uso de la palabra a Silvia Rodríguez, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Giuseppe. Un agradecimiento a IUS 360 por la invitación. Es un gusto verlos, los que están bien. Ver a Irene o Álvaro, al mismo Julio, muchas gracias. Hemos compartido eventos físicos, presenciales en otras circunstancias. Y bueno, nos ha tocado esta situación extraordinaria y creo que no vivida desde hace más tal vez de 100 años, ¿no? Recuerdo, he estado leyendo un poco, decían la pandemia anterior del año 18, año 19, 1919, generó pues mucha muerte, pero digamos, el mundo no estaba tan desarrollado como lo está ahora y con tanta protección como corresponde a la salud, ¿no? Avances médicos que hacen que obviamente el ser humano sea el fin realmente de protección de la sociedad y que todo lo que se está haciendo obviamente es para proteger la salud de las personas. Enmarcándonos ya lo que es el arbitraje institucional, como represento un centro tiene diversos servicios para gestionar. Gestionamos documentos, gestionamos personas, las partes, los árbitros, gestionamos lugares que son, por ejemplo, las audiencias, los lugares donde se van a llevar a todas las audiencias, por ejemplo, lo que acabas de decir. Entonces, obviamente, todos estos servicios y obviamente el apoyo a los árbitros para continuar con los arbitrajes hace que se brinde este servicio de manera regular, ¿no? Y claro, en el transcurso de los años han existido avances tecnológicos, existen personas que ya se han adecuado, entidades que se han adecuado al tema virtual, donde se han estado notificando por correo electrónico, donde se han estado presentando documentos a través de correos electrónicos, que hacen, entre comillas, un poco más aliviado el asunto de manejar el tema presencial o físico. Y esto un poco más enmarcado a la economía de no estar yendo en contra del medio ambiente. Nosotros teníamos, a veces nos llegaban demandas o escritos que eran tomos de tomos. Entonces, imposible el salvaguardar todo esto en un espacio. Nos estábamos pues llenando de documentación y nosotros como centro empezamos a propender y a exhortar a las partes a que todo se maneje de manera virtual. Hemos tenido bastante resistencia, solamente contando en ese tiempo que se les solicitaba que vayan al tema virtual. Resistencia no solamente de las partes, sino también de los árbitros. Y bueno, aquí vamos un poco metiéndonos un poco más al tema que estamos en un arbitraje institucional, con reglas preestablecidas desde antes, ¿no? El centro gestionando el lugar físico, gestionando documentación, gestionando personas y acá no solamente personas como árbitros y partes, sino a su propio personal.
¿no? Entonces, esta situación extraordinaria que ahora enmarca todo esto que estamos viviendo, que está metido el centro, hace que, obviamente, primero veamos el tema del personal. Nuestro personal, por ejemplo, estuvo manejando todo esto desde el primer momento, laborando remotamente. Nosotros no paramos. El Centro de Arbitraje de la Católica estuvo desde el día 1 trabajando de manera remota. La universidad, una institución bastante grande, nos puso en línea, digamos, todo trabajando de manera remota, conexiones con nuestros servidores, y digamos que nosotros en principio como trabajadores no hemos tenido inconvenientes para el trabajo. ¿Correcto? Entonces, digamos, eso fue los primeros días, nos adecuamos, teníamos todo ya digital, trabajando de remota, pero empezamos comenzábamos a tratar de comunicarnos con los árbitros, con las partes, y nos dimos cuenta que teníamos particularidades, ¿no? Particularidades de, por ejemplo, ¿de qué árbitros estamos hablando? Árbitros que están muy conectados o árbitros que no les gusta conectarse. Entonces empezamos a darnos cuenta que estos actores que tenemos y que gestionamos tenían diferentes modos de comunicarse con nosotros. Había gente que le gustaba usar mucho el teléfono y poco los correos, no entraban muy poco a su correo. Teníamos gente que le encantaba trabajar solamente por correo electrónico y más bien nunca los podíamos ubicar por teléfono. Entonces, bueno, te vas dando cuenta, por ejemplo, que en el ámbito de los árbitros también hay diferentes formas de gestionarlos a ellos. Otra particularidad que también nos dimos cuenta son las partes, ¿no? Nosotros tenemos 882 arbitrajes en trámite, solo en trámite. De estos 882, 822 es, por lo menos una parte es el Estado. Entonces, tenemos que trabajar con personas, en la mayoría de nuestros casos, que son parte del Estado y que tienen, obviamente, las limitaciones que tienen los funcionarios del Estado, gente que trabaja con el Estado. Y ojo, dentro de ese ámbito también hay que distinguir. Una cosa es una entidad que forma parte, por ejemplo, del gobierno central. Estoy hablando de ministerios que trabajan en Lima, que tienen sus oficinas en Lima. Y otra cosa es hablar el Estado, por ejemplo, una municipalidad ubicada de manera muy alejada y que de repente no tiene acceso a una conectividad. Igual en el caso de los privados, gente que tiene empresas grandes que tienen mucha conectividad y también privados que de repente no tienen ese acceso. Entonces, nos estamos enfrentando, como les vuelvo a repetir, a una situación extraordinaria donde las partes son heterogéneas, por llamarlo así, disímil, dentro de las propias categorías también son diferentes, y los mismos árbitros también se manejan de manera distinta. Entonces, nosotros como centro, obviamente queremos llevar el servicio de arbitraje de manera normal, de manera regular, pero tenemos que atender a estas particularidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta la situación de las partes, de los árbitros, qué nos ha pasado. Tenemos diferentes respuestas. De repente tuvimos respuesta de árbitros que no querían llevar todavía a cabo sus arbitrajes porque no tenían la documentación. Acuérdense que la cuarentena que empezó dictada un 15 de marzo, empezaba el día 16, el 15 de marzo a las 10 de la noche nos estaban diciendo eso y algunos alcanzaron a ir a sus oficinas para el 16 de marzo estar en cuarentena en su casa, ¿no? A sacar todas las cosas de la oficina, los que pudieron alcanzar, los que no se quedaron con lo que tenían en casa. Entonces, hay árbitros que nos han dicho eso. Todo está en mi oficina y no puedo yo tener acceso a esto mientras no hay un protocolo, etcétera. No tienen los documentos, no tienen acceso a oficina. ¿Qué nos han dicho por otro lado las personas que, por ejemplo, son funcionarios del Estado y hacen la defensa del Estado? Ellos no tienen acceso tampoco a sus oficinas, no tienen acceso a los documentos, y algo que tal vez no necesariamente los privados lo pueden ver. No tienen el equipo completo porque ya empezaron la reducción de personal. Entonces la gente que estaba en defensa del Estado, de repente tenían 16 abogados, pues ahora se ha reducido, ¿no? Entonces obviamente también ahí tienen ellos un problema de poder defenderse correctamente. Otro problema que tienen también es que no pueden coordinar con la unidad.
Acuérdense, como les digo, nosotros trabajamos mucho con gente del Estado y ellos son procuradores, pero los procuradores coordinan con sus propias unidades y son esas unidades de repente las que están ahorita sin atención. Entonces también ese era un problema, porque dicen, ¿cómo me voy a defender o cómo vamos a defender al Estado, a la entidad, si las personas que nos tienen que dar esa información o darnos alguna información no están en este momento, o simplemente su contrato acabó y ahí se fue la persona a su casa y ya no sabe más de ella? Entonces, sí, por ejemplo, ese tema de las personas es muy importante y hay que atenderlo. Como centro, como institución arbitral, nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que también entender esas particularidades. Lo que más vimos también fue las particularidades de cada proceso. Entonces, de repente, lo que les decía, ¿no? Había gente que no quería que se notifique de manera virtual, ¿no? Ellos señalaron una cuestión física y dijeron, a mí me notificas en el domicilio de la Procuraduría, por ejemplo. Y entonces se tenía que ir de todas maneras al ámbito físico, a presencial, a notificar. Bueno, estas situaciones, gracias a Dios, se han ido ya, más adelante les voy a decir, se han ido superando, no se han ido superando, ya hay muchas entidades que ya han señalado correos electrónicos y una serie de cosas. Y sobre todo, el tema también es el avance de las actuaciones arbitrales, ¿no? ¿Cómo va? Nosotros tenemos, como les vuelvo a mencionar, 882 arbitrajes, de los cuales, por ejemplo, tenemos 510 que se notifican de manera virtual, ¿correcto? O sea, notificamos nosotros los escritos de manera virtual, pero hay 372 que se notifican de manera física. Entonces, estos, por ejemplo, tienen que adecuarse de manera distinta a los que ya se notificaban de manera virtual. Digamos que los de virtual están a un pasito solamente para trabajar con tranquilidad. Luego también tenemos, como les mencionaba, el avance de las actuaciones. Tengo 327 arbitrajes que están previo a la conformación o constitución del tribunal. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, lo que decías tú, estos pueden ir avanzando, sí, pero se pueden ir avanzando, pero puede haber recusaciones. Les damos el plazo. ¿Qué iban a decir ellos? De repente no pueden hacer las investigaciones adecuadas porque no tienen toda la información para poder recusar a un árbitro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diversas situaciones concretas que pasan por cada avance o fase, por no llamarlo etapa, de los arbitrajes, ¿no? Por ejemplo, las que están en plena presentación de de demanda o contestación o probatoria, ¿no? O sea, ¿estos cómo se van a llevar a cabo? O sea, lo van a presentar, pueden presentarlo, tienen el contacto como para poder defenderse, y eso ha sido un poquito lo que día a día nos ha ido contestando las entidades, ¿no? Para nosotros pensábamos que lo más fácil era, por ejemplo, las que estaban en plazo para laudar o en solicitudes contra el laudo, y aún así hemos tenido resistencia. Nosotros hemos tenido 80 aproximadamente de estos últimos que les menciono, y en estos casos, por ejemplo, ha habido pocas personas, pocos procesos que se han podido levantar. ¿Por qué? Porque dicen de que ellos quieren de repente tener el laudo, cuando ya van a poder de repente pedir con tranquilidad una solicitud contra el laudo, o si es que hay solicitudes contra el laudo, quieren con tranquilidad poder ir al Poder Judicial. Y como el Poder Judicial también se ha cerrado, ellos no quieren continuar con el arbitraje. Entonces, yo creo que es realmente una tarea que estamos haciendo bastante de hormiga, titánica, para reactivar el servicio de arbitraje, ¿no? Viendo las particularidades de las partes, de los árbitros, del proceso, que nos van a permitir llevar el arbitraje, o mejor dicho, cambiar las reglas del arbitraje de manera consensuada, ¿no? Las últimas 2 semanas he estado intentando directamente hacer que partes acepten la mesa de partes electrónica, que aunque les parezca mentira, muchos no dudan. Nosotros incluso le decíamos un momento, el que aceptes la mesa de partes electrónica no va a significar que en este momento vamos a levantar la suspensión.
Ojo, la Católica sí hizo la suspensión de los plazos arbitrales, están suspendidos porque nosotros tenemos una regla que nos permite hacer eso, porque entendimos nuestras particularidades, nuestros arbitrajes y sabíamos que era lo más adecuado. Ahora estamos yendo hacia las partes pidiéndoles, ok, mira, ya sé que estás en eso, pero ahora necesito que cambies a mesa de partes virtual porque no vamos a trabajar de manera presencial. Si yo les dijera que hay procuradores que me han dicho que no, tal vez no me lo creerían. Hay gente que no quiere y dice, no quiero que levante, no quiero tener una mesa de partes virtual, yo quiero seguir presentándolo de manera presencial, lo cual a estas alturas parecería muy extraño. Las medidas que ha tomado la universidad, nosotros hemos ido avanzando, obviamente incentivar a estos cambios, hemos hablado con los árbitros, hemos hablado con las partes, estamos exhortando a las partes para que modifiquen todas sus reglas y vayamos al mundo absolutamente virtual. Estamos elaborando un protocolo para la atención en la que va a haber la atención virtual y también presencial, porque somos conscientes que hay personas que no van a desear ello. Y sabemos que tenemos que tener reglas para la atención. Y obviamente nuestro reglamento va a cambiar. Nosotros también desde el día 1 ya hicimos los cambios adecuados, estamos tratando de llevar esto a nuestro Consejo Universitario para la aprobación. Y estamos pensando, sí, en audiencias virtuales, en reuniones virtuales, ya lo estamos probando. Hemos tenido en otros servicios que son mucho más amigables, tal vez, por ejemplo, los servicios de Junta de Resolución de Disputa ya están teniendo sus reuniones de manera virtual y se está trabajando un poquito más cercano. Y con lo cual somos muy optimistas en que esto va a funcionar, pero creo que hay grandes desafíos y me permito ahora ya para terminar cuáles son los desafíos, un poco que lo he dividido en los arbitrajes en trámite y el arbitraje a futuro, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros y que lo estamos cumpliendo día a día, ¿no? En los arbitrajes en trámite era lo que yo te decía, ¿no? Hacer que exista esta mesa de partes electrónica y que las partes lo acepten, que es un poco lo más difícil que nos está sucediendo porque hay gente que no lo desea, ¿no? Ya lo tenemos nosotros, lo estamos incentivando, se lo estamos pidiendo a las partes, que por lo menos en este momento, tal vez ahorita no hay un protocolo de atención y por lo tanto no se han levantado la suspensión, pero que acepten la mesa de partes electrónica para que el día que empiece a funcionar nuestro servicio, ya ellas no tengan que salir, sino que automáticamente lo manden por la mesa de partes electrónica. Eso es para cuidar la salud de todos. Obviamente también ese es el desafío, que todas las partes tengan pues sus correos electrónicos, ¿no? Yo tenía mucha, como le digo, reticencia de entidades que no querían que se les notifique por correo electrónico, ¿no? Ya en los últimos años las cosas habían variado, pero había una gran entidad que no lo hacía y felizmente que ya cambió. Entonces ya tenemos totalmente casi a un 90% en notificaciones para todo por correo electrónico, ¿no? Otro desafío que tenemos obviamente como centro, y lo estamos logrando también, es trasladar todos estos expedientes que estaban en formato papel, ¿no? Físico, pasarlo a virtual. Y lo estamos logrando también. Hemos empezado con entidades que nos han solicitado que les den acceso a las actuaciones arbitrales y, digamos, el desafío es completar al 100%, ya estamos por lo menos de los que quedaban en físico, que ya eran pocos, estamos trabajando ya casi a un 70% terminado, ¿no? Luego también creo que también acá es muy importante hacer que los árbitros y las partes manejen las herramientas virtuales. Y es difícil, por eso les decía, ahí habían árbitros que no les gustaba el tema tecnológico, más bien mucha presencia, no les gustaba el tema digital, sino el papel, por ejemplo, se tienen que adecuar. Entonces, eso es un desafío que tienen ellos y nosotros como centro, en el sentido de incentivarlos a que los usen este tipo por ejemplo, de plataforma para que lo puedan usar, ¿no? Las partes igual, pero igual, una reflexión. Podemos hacer de repente que esta municipalidad alejada de repente de una gran capital pueda acceder de repente a una herramienta como esa con una conectividad al 100%.
Ese es otro desafío que se tiene. Los mismos funcionarios del Estado nos han dicho que aquí tienen problemas, acá en Lima, que es la capital del Perú, tienen problemas de conectividad. Nosotros mismos, OCIPTEL ha salido diciendo, por favor, no usen las redes porque al final termina colapsando toda la... Entonces, si acá en una capital de un estado como el peruano pasa eso, ¿cómo podemos esperar que municipalidades que llegan a arbitrar a la Católica tengan ese acceso? Entonces es un desafío y por eso hay que ir caso por caso. Entonces tener una buena conectividad también es un desafío. Y aquí especialmente para las audiencias, ¿no? Las audiencias van a ser, digamos, las que nos van a tomar la temperatura de qué tanto uno está manejando el tema. Y yo creo que principalmente nos hemos olvidado de algo que está en la norma, en la ley de arbitraje, que se habla de la buena fe y el espíritu de colaboración. Entonces, eso es lo más importante. Yo sé que el arbitraje con el Estado lo consideramos un arbitraje obligatorio, ¿no? Pero en realidad es una opción que se da a los contratistas para entrar a trabajar con el Estado. Entonces, me estoy yo adecuando a una situación que sé que va a ser a través de arbitraje, por lo tanto, tengo que trabajar con buena fe y con espíritu de colaboración. Entonces, creo que es eso lo más importante y que creo que son los árbitros los que al final van a tener que decidir. El centro, por ejemplo, nuestro centro en un momento va a sacar su protocolo y va a decir, listo, empezamos, detenemos el tema presencial, el tema virtual, sigamos adelante. Y ahí ya serán los árbitros los que, como indicas tú, dirán si es que hay buena fe, no hay mala fe, por qué es que no se quiere reunir, por qué es que se tiene que levantar o no se tiene que levantar cada caso concreto. Lo último, para terminar, esto es el arbitraje a futuro. Nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿cómo vamos a notificar la primera actuación del arbitraje, la solicitud? O sea, ¿cómo alguien nos va a aceptar? O sea, claro, de hecho vamos a tener que hacer presencial, pero si nosotros queremos cuidar y queremos hacer 100% virtual, ¿cómo podemos hacer? ¿Por correo, en físico? ¿Y qué pasa si una parte no se presenta? El arbitraje es inevitable, como lo decía el doctor Jorge Santisteban, el difunto doctor Santisteban, nos decía, el arbitraje es inevitable, tiene que seguir adelante, pero si una parte no se presenta en este contexto que estamos viviendo, yo tengo solicitudes ahí esperando empezar a notificársele. Tengo ahorita como unas 50 aproximadamente. No sabemos cómo hacerlo porque obviamente no sabemos si nos van a aceptar. Primero que no sabemos si podemos salir. Definitivamente no podemos salir. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamamos a las partes y le decimos, usted va a ser demandado, por favor, recíbalo por correo electrónico. Alguien nos va a decir, sí, pásame la demanda. Buena fe, conducta de colaboración. Podemos llegar a ese nivel de civilización de que digamos, sí, por favor, notifícame a este correo electrónico que yo quiero ser demandado, no hay ningún problema. Me encantaría escucharlo, pero no sé si lo escucharé. ¿Cómo lograr un desarrollo fluido del arbitraje a pesar de esta actuación obstruccionista de una de las partes, que las vemos diariamente, las vemos en nuestro arbitraje físico? Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Y bueno, siempre termino con un consejo para los abogados. Los que están haciendo convenios arbitrales, por favor, ayúdennos. Comiencen a vivir esta nueva realidad. Coloquen, por ejemplo, que se puede notificar la primera, por ejemplo, actuación, la solicitud, que se notifique vía correo electrónico y cuáles son los correos electrónicos oficiales. Cambiemos el chip y digamos que todo tiene que ser virtual. No sabemos cuándo va a pasar esta situación, como lo vuelvo a repetir, absolutamente extraordinaria. Esto no es porque alguien quiere ser moderno, esto es una necesidad de salud. Entonces, tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad con estas herramientas, ¿no? Yo creo que eso es básicamente el tema que quería decirles, que sí, si quiero un poco recalcar algo, es que tenemos que trabajar con buena fe y con el espíritu de colaboración que se necesita en un arbitraje. Gracias. Gracias, Silvia. Muy importante tus aportes. Hago la comunicación, ¿cierto, Silvia? Que tú a las 5:20 te vas a tener que retirar por temas de trabajo sobrevivientes a tu aceptación al evento. Así es.
Continuando entonces con las intervenciones, cedo la palabra a Irene Segarra Bayón, subsecretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante, Irene, por favor. Muchas gracias, Giuseppe, y gracias a JUS 360 y al Estudio Vera Yastinoso por la invitación. Y para mí también es un gusto compartir este espacio virtual con Silvia y con Álvaro y con el juez Julio Wong. Creo que la crisis generada por el COVID-19 ha significado, como decía Silvia, una situación extraordinaria y un cambio para todos en nuestros diferentes roles respecto a la manera en la que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Y creo que todos coincidimos en que una vez superada esta situación, no es que vamos a regresar al mundo al que estábamos acostumbrados, sino que vamos a entrar por fin en ese nuevo normal o esa nueva realidad de la que todos hablamos pero que nadie conoce y nadie sabe cuándo va a llegar. Y esa es justamente parte de la crisis, el tiempo, o más bien la incertidumbre respecto al tiempo. Y quiero poner este factor del tiempo sobre la mesa porque es uno de los elementos más importantes a considerar siempre que tomamos decisiones, ya sea en la cancha de los tribunales arbitrales, de los abogados o de las instituciones arbitrales. Cuando el domingo 15 de marzo el presidente Vizcarra nos anunció la declaratoria de estado de emergencia, no habíamos tenido tiempo para prepararnos y no sabíamos tampoco cuánto tiempo iba a durar esta medida. Pero todos teníamos que tomar decisiones en ese momento y con los pocos elementos que teníamos. En el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, nuestro Consejo Superior de Arbitraje tomó la primera decisión de suspender todos los plazos aplicables a los arbitrajes que administramos. ¿Qué elementos tomó en consideración el Consejo para esa decisión? En realidad muchísimos. Para empezar, las partes en nuestros arbitrajes no sabían si el lunes 16 de marzo se consideraría, por así decirlo, como un día hábil o inhábil para efectos de su caso. No sabían si debían, por ejemplo, presentar un escrito dentro del plazo, con el riesgo de que quizás la contraparte no lo haría, probablemente alegando imposibilidad por fuerza mayor. Los tribunales arbitrales no sabían si debían, por ejemplo, lo que decían, depositar un laudo dentro del plazo originalmente establecido o dispuesto, activando con ello el plazo que tiene la Secretaría de 5 días para notificar el laudo a las partes. Y con ello lo que también decía Silvia, activando el plazo de 10 días hábiles en nuestro caso para que las partes puedan presentar solicitudes contra el laudo. Y nuevamente con el riesgo de que quizás una de las partes o la defensa técnica de la parte o ambas partes podían encontrarse en una situación de imposibilidad material de operar. Entonces, en ese momento, ni las partes, ni los tribunales arbitrales, ni el propio centro de arbitraje podían calcular cuáles eran las capacidades y las posibilidades de operar de todos los que intervienen en un arbitraje. En nuestro caso, en los más de 700 arbitrajes que administramos. Y creo que no es tan sencillo como decir que si se presentaba, digamos, un escrito de posición de fondo, pues simplemente recibamos su notificación a la contraparte, porque en muchos de los arbitrajes, como ustedes saben, los escritos se presentan por correo electrónico con copia a la contraparte y a todos los interesados. Y tampoco es tan fácil decir que el tribunal arbitral podía, digamos, adoptar las medidas necesarias para, de alguna manera, volver a colocar a las partes en un plano de igualdad, porque todos los que practican en el arbitraje saben que eso es posible en muchos casos, pero no en todos. Dependerá de la etapa en la que se encuentra el arbitraje y de la gravedad de la afectación al derecho de la parte. Entonces, dicho esto, yo creo que es muy importante recordar y tener presente especialmente en este tiempo qué significa un arbitraje institucional. Cuando las partes se someten a un arbitraje administrado por una institución en particular, no lo hacen solamente porque quieren regirse por sus reglas de arbitraje, porque para tal caso podían pactar un arbitraje ad hoc regido por el reglamento de la CCL o el de AmCham o el de la Católica. Las partes se someten a un arbitraje institucional, pagando incluso un costo adicional por eso, porque quieren contar con el respaldo de una institución y de su secretaría y de su corte de arbitraje y con todas las prerrogativas que estos órganos tienen. Y la institución arbitral no suple ni interfiere en ningún sentido con la competencia que tiene un tribunal arbitral, pero sí coadyuva, y es su deber coadyuvar al buen andamiento del arbitraje, de acuerdo con sus propios reglamentos. No voy a hacer un recuento de cada decisión o comunicado que ha emitido nuestro Consejo Superior de Arbitraje durante ese estado de emergencia, por una cuestión de tiempo, pero sí me estoy refiriendo a las decisiones más importantes que se adoptaron, y todas estas fueron siempre teniendo en consideración las disposiciones de la ley, de nuestro reglamento de arbitraje y las prerrogativas que establece el Estatuto del Centro.
Y bueno, si estamos aquí conversando es porque la medida de inmovilización social pues claramente no duró 15 días, sino que ha venido siendo prorrogada. Entonces, nuevamente volvemos al factor del tiempo para tomar una decisión. Y en ese sentido, el 25 de abril, el Consejo Superior de Arbitraje tomó una nueva decisión. Levantar, a partir del lunes 4 de mayo, la suspensión de los arbitrajes que había dispuesto el propio Consejo, dejando que cada tribunal arbitral decidiera si mantener esa suspensión o continuar con el arbitraje. Conforme indica el comunicado que se emitió y conforme ha sido también precisado luego por una nota aclaratoria, los tribunales arbitrales para tomar esa decisión tenían que hacer lo siguiente: ponerse en contacto con las partes, escuchar cuáles eran sus posiciones, conocer, digamos, la situación particular de cada caso a efectos de poder resguardar todos los derechos que en ese momento estaban en juego. Por otro lado, se dispuso en el mismo comunicado, en los casos en los que no se contara con un tribunal arbitral constituido, el centro continuaría con ese proceso de constitución a través del uso de medios virtuales y siempre nuevamente teniendo en consideración cuál era la situación particular de cada caso. Para todos estos efectos, el Consejo Superior de Arbitraje aprobó la nota práctica número 1 de 2020, la cual prevé una serie de medidas para implementar medios virtuales en la tramitación de los arbitrajes que administramos. Estas son medidas dirigidas al centro, las cuales ya hemos puesto en ejecución, y medidas dirigidas a los tribunales arbitrales, a los cuales se les exhorta a cooperar y, por tanto, adaptar las reglas de los arbitrajes que tienen a su cargo. Y en realidad, quiero mencionarles que buena parte de las previsiones de esta nota práctica no son en sí novedosas, sino que se ajustan a disposiciones de nuestro reglamento de arbitraje y también a medidas que el centro ya venía impulsando hace bastante tiempo, pero que no operaban en todos los arbitrajes. Y esto usualmente por falta de conformidad o por oposición de una o de ambas partes en un arbitraje. Y me refiero a medidas como, por ejemplo, la presentación de todos los escritos de las partes. Pero algunas otras medidas, aunque sí se concilian con nuestro reglamento, sí son nuevas y surgen nada más que de esa coyuntura. Por ejemplo, que las audiencias sean no presenciales, para lo cual el centro de arbitraje no solamente pone a disposición la plataforma virtual necesaria, sino que además propone a los tribunales arbitrales adoptar una serie de reglas adicionales, específicamente dirigidas a realizar estas audiencias virtuales. Otro ejemplo es en relación con el audio y las resoluciones que integran el audio, que usualmente eran firmadas de puño y letra por los miembros del tribunal arbitral y notificadas a las partes en físico, así llueve o truene, pues ahora se prevé que sean firmadas a través de medios digitales y notificadas electrónicamente a las partes. Como indica la propia nota práctica, exhortamos a los tribunales arbitrales a aplicar estas medidas, salvo que determinen su inviabilidad o su ineficacia por razones legales o fácticas. Y en ese supuesto, el centro de arbitraje, con la comunicación del tribunal arbitral, podrá adoptar las medidas del caso, siempre que sean pertinentes, claro. Y nada, debo decir que sí nos dio mucho gusto ver cómo se reactivaban arbitrajes, incluso antes del comunicado del 25 de abril, gracias al acuerdo de las partes y también a la proactividad de los tribunales arbitrales. Pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Creo que el rol de los tribunales arbitrales acaba de volverse mucho más difícil, pero también el de las partes y también el de los abogados. Y pienso que justamente por eso el soporte que puede brindar en este momento una institución arbitral es crucial. Y estamos totalmente conscientes de ello y totalmente comprometidos con esa responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Irene. Por favor, a continuación, Álvaro Aguilar, secretario general del Centro de Arbitraje Internacional de AmCham Perú. Gracias, Giuseppe. Gracias, Just 360. Es un gusto estar con todos ustedes y con mis distinguidos colegas que comparten conmigo este panel. Bueno, en el caso de AmCham, evidentemente también nos agarró el estado de emergencia de sorpresa, pero nosotros tuvimos algo de, no sé si llamarle suerte, pero de alguna manera, en la mayoría de nuestros casos, ya los estábamos tramitando de manera electrónica, ¿no? ¿Cómo operan los casos en AmCham? Básicamente, los escritos se presentan de manera simultánea a las partes y a los árbitros, cuando ya está constituido el tribunal, y los plazos van corriendo automáticamente.
no necesitas una resolución, salvo que se genere algún incidente que el tribunal considere que debe ser resuelto con una orden procesal específica. ¿Cómo llevamos este tipo de tramitación? O sea, nuestro reglamento permite la tramitación electrónica, pero el detalle lo generamos a través de reglas especiales en la orden procesal número 1, que es lo que viene a ser el acta de instalación, ¿no? En otras instituciones, lo que localmente se conoce como acta de instalación. Entonces, muchos de nuestros casos, la mayoría, ya se venían tramitando de manera electrónica. Entonces, cuando vino el estado de emergencia, lo que nosotros hicimos es emitir un comunicado, coordinar con los tribunales para ver en cada caso qué resolvían, si se suspendían el procedimiento o si continuaban con las actuaciones. Para ser honesto, la mayoría decidió suspender, ¿no? Por razones similares a las que ya han dicho Silvia e Irene, lo que no vale la pena repetir. Pero luego, 15 días después, empezamos a tomar medidas para ir levantando la suspensión de los casos que se encontraban en esa situación, ¿no? Incitando a las partes a lograr acuerdos en la continuación del proceso, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el arbitraje es de las partes. Entonces, frente a esa situación, se presentaron 3 escenarios, ¿no? Básicos. El primero es que las partes estuvieran de acuerdo, en cuyo caso no había problema, porque se podía continuar con la tramitación sin mayores inconvenientes. El segundo era que ambas partes, no quisieran continuar con el arbitraje, en cuyo caso tampoco hay problema, porque ese acuerdo de las partes se mantiene suspendido hasta que las partes decidan, en su caso. El problema real se presenta cuando no hay acuerdo de las partes para levantar la suspensión. ¿Por qué? Porque ahí el tribunal va a tener que adoptar una decisión. Y esa decisión, como lo dijo Giuseppe en la introducción, va a depender mucho de la razonabilidad de la situación que genera que no se quiera continuar con el caso, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscar el tribunal es un criterio de razonabilidad para justificar continuar con las actuaciones, y eso depende mucho también del estado en que se encuentra el arbitraje. Porque definitivamente en esta decisión el tribunal lo que tiene que hacer es tratar de mantener la igualdad de armas de las partes, ¿no? Y evitar que se vulnere de alguna manera el derecho de defensa de alguna de ellas. Yo creo que eso es lo básico que tiene que tomar en cuenta el tribunal. Ahora, con relación, y esto sí es nuevo para AmCham, al tema de las actuaciones virtuales de las audiencias, nosotros hemos sacado una nota, una guía, en verdad, sobre arbitrajes virtuales, que está en nuestra página web, ahí la pueden leer, ¿no? Donde dan algunas pautas de cómo llevar audiencias de manera virtual. De hecho, en este momento tenemos una audiencia que se está llevando a cabo por plataformas virtuales. Es una audiencia que se ha venido desarrollando de toda la semana, ¿no? Como ocurre en los arbitrajes internacionales. Y en verdad no es tan complejo como uno cree. Lo que sí es lleva un poco más de esfuerzo de preparación por parte del tribunal y el soporte que tiene que dar la institución, ¿no? Para llevar a cabo esta audiencia, toda la semana pasada hemos tenido que hacer pruebas, ¿no? De colectividad, pruebas sobre compartir documentos, ¿no? La manera de poder compartir documentos de manera eficiente durante la audiencia, ¿no? Temas de la transcripción de la audiencia. Esta audiencia tiene estenógrafos, ¿no? Que van picando en línea lo que va ocurriendo durante la audiencia. Entonces, sí, se han presentado una serie de problemas, básicamente de sonido, pero se pueden llevar a cabo. O sea, es cierto que en algunos momentos no es lo más eficiente, ¿no? Porque justamente por todos estos problemas tecnológicos de conectividad, pero sí se puede llevar a cabo. O sea, hemos podido desarrollar declaraciones testimoniales, pericias,
y en este instante las partes están dando sus conclusiones sobre toda la prueba. Entonces, si es factible, eso requiere hacer una serie de reglas adicionales para que se pueda llevar a cabo la audiencia, ¿no? Prever situaciones como aquellas en que, por ejemplo, un testigo, un perito no se pueda conectar, y eso depende mucho de las facultades que el reglamento le otorga al tribunal en materia de actuación de prueba. Ahora, aparte de nuestras guías, nosotros también lo que hemos hecho es modificar nuestro reglamento a partir del 1 de mayo. La regla que teníamos antes de la modificación era que los arbitrajes se podían llevar de manera electrónica, pero la regla que contemplaba el reglamento, valga la redundancia, era que las notificaciones eran físicas. Por eso nosotros hacíamos nuestro orden procesal número 1 adaptando toda la tramitación electrónica. Ahora lo que hemos hecho es cambiar el reglamento para que toda la tramitación sea electrónica y lo contempla de manera expresa, no solamente como una opción, sino expresamente, justamente para evitar los problemas que decía Silvia, de que alguna de las partes, al menos para los arbitrajes que se inicien a partir de ahora, ¿no? Que alguna de las partes no quiere tramitar el tema de manera física. Entonces, la modificación del reglamento podría ayudar mucho. En ese mismo aspecto, Silvia, nosotros lo que hemos contemplado para el tema de las peticiones de arbitraje es poder notificar a los correos electrónicos, o sea, lo hemos incorporado expresamente en nuestro reglamento, por lo cual las partes han mantenido la comunicación respecto a la controversia, o al contrato, que es materia de controversia. Entonces, si partes del principio de buena fe, donde tienes correos electrónicos recibidos, ¿no?, por los abogados de la contraparte, por los funcionarios de la contraparte, donde puedes notificar, la notificación debería cumplir su fin. O sea, el OGLU tiene la opción de confirmar el recibo del correo electrónico y la confirmación de lectura. O sea, hay formas de poder hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo así. Evidentemente, el problema se genera cuando no tienes esos correos, ¿no? En cuyo caso, lo primero que hemos hecho es pedírselos a la parte demandante para ver si lo puede proporcionar, y si no los tiene, bueno, no queda la otra opción de esperar y ver la forma de notificarlos de manera física, pero mientras tanto, esa es la opción que estamos utilizando, ¿no? Y que creo que si partimos del principio de buena fe y la notificación cumple su finalidad, no creo por qué tendría que generarse una nulidad, ¿no? Si es que acreditas el envío, ¿no? Con el reporte que genera el propio sistema. Ahora, ¿qué otros temas hemos tomado en consideración para las tramitaciones electrónicas? La posibilidad de que el laudo sea notificado y firmado de manera electrónica, ¿no? Firmas digitales, blockchain, o sea, felizmente nuestro reglamento lo permite, ¿no? Y las modificaciones lo hemos puesto de manera explícita, de tal forma que el tribunal pueda deliberar y emitir el laudo sin mayor inconveniente, ¿no? Y firmado mediante ¿cómo se llama? Firma electrónica o con algún tipo de formato digital, ¿no? Y evidentemente la notificación acreditada por el centro, ¿no? Eso es en líneas generales lo que hemos estado haciendo en AmCham, ¿no? Y bueno, los invitaría a que revisen estas guías de arbitraje virtuales, ¿no? Que ahí se detalla un poco algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta con relación a este tipo de tramitación. Y otra sugerencia, ¿no?, para aquellos árbitros que nos puedan estar escuchando, es muy útil hacer conferencias telefónicas con las partes para saber en qué situación se encuentran respecto a la tramitación, a la posibilidad de seguir con la tramitación de sus casos, que te digan de manera directa qué restricciones tienen y tratar de buscar soluciones conjuntas. Y lo que nos ha pasado en muchos casos también es darles la opción a las partes de ponerse de acuerdo,
Y hemos tenido casos en que se han puesto de acuerdo sobre los términos de suspensión, los tiempos en que se van a levantar, el tipo de prueba que van a aportar, ¿no? Evidentemente, eso parte del principio de buena fe, ¿no? Y de un tema de razonabilidad, que son, en verdad, los principios rectores no solo del arbitraje, sino el derecho del comercio internacional en general, ¿no? Entonces, creo que si es que todos buscamos soluciones, se puede lograr, o sea, sin mayor inconveniente, ¿no? Vamos, todos estamos en la misma situación y hay que tratar de remar todos juntos para seguir adelante y de tal forma que podamos seguir adelante con nuestras actividades económicas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que detrás de estas controversias también hay efectos económicos que se encuentran paralizados. Entonces, es un forma de verse antes de las herramientas que tenemos de forma virtual, ¿no? Que están funcionando, nosotros nos están funcionando y creo que deberíamos adaptarnos a esta nueva situación, que es la situación que va a regir al menos en los próximos meses y no en los próximos años, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas, Giuseppe, en este formato. Sí, todavía al final. Ajá. Ok. Gracias, Álvaro. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Julio Wong, que es magistrado de la Corte Suprema y con amplia experiencia anteriormente en salas comerciales superiores. Él nos va a hablar respecto a la problemática que se pudiera estar presentando en relación a recursos de anulación de laudo que se presentarían en tanto los tribunales arbitrales decidieran cambiar la regla de juego. A continuación, por favor, doctor, tiene una palabra. Bueno, primero que nada, para agradecer a Just 360 y a Giuseppe por la invitación. Realmente es un placer poder saludarlos, poder ver que están con buena salud. Pocas veces en estos días uno tiene la ocasión de conversar de temas de arbitraje. Realmente los problemas que tenemos en el Poder Judicial, a pesar de todo lo que Giuseppe ha señalado como temas aventadores, realmente son muy, muy, muy grandes, ¿no? La verdad, yo los escucho hablar de que tienen 800, supongo que 2.000 o 3.000, de repente 5.000 causas entre todos, y yo casi digo, cambiamos de sitio, ¿les parece? A ver si los problemas que tenemos nosotros, imagínense, si ustedes tienen problemas con 800, con 1.000, con 2.000 casos, el mundo de casos que tenemos nosotros y la imposibilidad de lograr consensos, a veces ni siquiera entre los propios jueces para poder tener criterios claros al respecto, ¿no es cierto? Bueno, fuera de eso, que es una manera de tratar de ingresar con ese tema. No quiero minimizar sus problemas, yo sé que son muy grandes, pero creo que eso me permite comenzar con una idea que creo que todos debemos tener presente. Somos servicio de justicia, ¿no es cierto? Poder judicial y arbitraje somos servicio de justicia. Y por consiguiente estamos embarcados en un mismo espíritu, en una misma... deberíamos estar embarcados en una misma problemática. Sentimos que los conflictos que tenemos en las manos tienen que resolverse, o sea, tienen que ir hacia adelante. Ahora, pareciera que la única manera que tenemos para poder funcionar, para poder brindar el servicio que queremos brindar, es el proceso electrónico, ¿no es cierto? En este momento no hay, parece, alternativa, o por lo menos una alternativa real al proceso electrónico. Y sin embargo, como también han señalado Silvia y los demás miembros del panel, el proceso electrónico no ha sido una preocupación de los usuarios, ya sea del servicio de justicia o ya sea del arbitraje. Más pareciera que ha sido un tema de los
de los jueces o de los centros de arbitraje, más que de árbitros y partes. Ustedes saben, y bueno, creo que era sabido, o por lo menos debía conocerse, que el Poder Judicial, por lo menos en lo que es el proyecto EJE, tiene una mesa de partes virtual que funciona desde el año pasado. Y a través de esa mesa de partes virtual se podían presentar no solamente escritos, sino incluso demandas. Hasta antes de este periodo de cuarentena que hemos iniciado el 16 de marzo, se habían presentado alrededor de 3 o 4 demandas a través de ese canal. Imagínense, algo que uno pensaría que debería ser de uso común y sin embargo es una cosa extraordinaria. Uno no se explica por qué grandes estudios de abogados, que son los que litigan, por ejemplo, en temas tributarios o en temas de mercado, con problemas anti-Indecopi, concursales, competencia y demás, no utilizan el proceso electrónico en toda su magnitud. Cuando Silvia hablaba de los problemas que tenían en archivo, yo recordaba lo que pasa en mesa de partes de la sede tributario temas de mercado. Es el Poder Judicial el que digitaliza los documentos de los justiciables. Es decir, llegan las demandas, las digitalizamos, y como se demora la digitalización, el joven que va a dejarla, el procurador o el practicante, se va. Recibe su cargo, un cargo electrónico, una impresión de electrónica, pero no tiene el cargo físico de lo que ha presentado. Se digitaliza, lo ven en pantalla, una vez que seguramente regresa a su oficina, lo ve en la pantalla, y nunca más regresa por el cargo físico. Y por consiguiente, en mesa de partes de tributario temas de mercado, estamos llenos de cientos y cientos de escritos y demandas que nadie quiere recoger porque ya sabe que está siendo tramitada a través del proceso electrónico. Una cosa, sinceramente, que llama la atención, por qué esa falta de utilización de herramientas que estaban a disposición y que incluso hacían más fácil la vía para los justiciables. Pero ahora esa facilidad se convierte en obligatoria. No podemos, como Servicio de Justicia, cumplir con nuestro cometido si no es a través del proceso electrónico. Y para esto comprendo también lo que ustedes están viviendo, ¿no es cierto? ¿Cómo pasamos? En el proceso EJE no tenemos problema, todo está en el sistema, los jueces pueden trabajar desde su casa viendo cada documento en su pantalla, incluso el expediente administrativo. Pero el tema es cómo pasamos los procesos que están llevándose en forma física a ese formato virtual, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ser creativos y creo que es parte de la problemática que ustedes están viviendo. Ahora sí, me olvido un poco de todos los problemas que tenemos en el Poder Judicial para ese tema y entro un poco a conversar sobre lo que ustedes me han pedido. Bueno, primero que nada es que lo primero que tengo que decir es que no va a haber fórmulas mágicas para el tema de las nulidades del laudo que se puedan presentar por este cambio de reglas en el camino, ¿no es cierto? Todo va a depender de casos. Yo creo que algunos criterios podemos ir conversándolos y de repente a raíz de las preguntas y de los casos específicos algo podríamos ir maquinando, algo podríamos ir sacando en claro, pero en principio creo que estamos en una situación tan extraordinaria que vamos a tener que sufrir equivocaciones, nos vamos a equivocar necesariamente y vamos a tener que corregir sobre la marcha. También, y es algo que me parece que debería quedar claro desde un principio, es este principio de buena fe, que para nosotros, incluso para nuestro sistema, yo creo que está recogido incluso en la Constitución, ¿de acuerdo? Porque, está recogido como una prohibición de abuso del derecho, que descansaría, o que podríamos hacerla descansar también en el principio de buena fe. Por consiguiente, es a partir de este principio de buena fe que debemos comenzar a examinar los problemas que se nos vayan presentando. Yo pienso que
que no es un tema de todo o nada, ¿de acuerdo? O sea, no es que el proceso va a ir de una vez y para siempre a un medio distinto, sino que creo que en esta decisión que deben tomar los árbitros acerca de si continúan o no continúan con el proceso, me parece que va a haber situaciones en las cuales sí se puede producir esto sin daño alguno al derecho de defensa de ninguna de las partes y poder parar, detenerse cuando esto se produzca. Es decir, la decisión que tomen los árbitros acerca de continuar o no con actuaciones arbitrales debería no tomarse de una vez y para siempre, sino que estar sujeta a las cuestiones que se presenten y que las partes puedan alegar. Y también, si una parte tiene un obstáculo, debemos comprender que podemos avanzar por otros sectores del proceso. ¿De acuerdo? Entonces podríamos avanzar en algunas diligencias dentro del proceso y dejar otras si es que esto fuera problemático. Y por consiguiente me parece que debemos allanar formalidades, ¿de acuerdo? Me parece que el límite siempre va a ser derecho de defensa. Esa posibilidad probada, o en todo caso muy cierta, que la parte debe alegar y que le va a producir un daño digamos, material grave a su posibilidad de actuar dentro del proceso. Mientras esto no suceda, yo pienso que los árbitros deberían continuar con todo lo que sea posible continuar. Pienso también en el tema de las medidas cautelares para efectos de los temas de postulación. Ahí va a haber un trabajo muy fino que realizar. Y quisiera de repente terminar, porque estoy más atento a las preguntas y a los comentarios que ustedes puedan hacer, con algo que cada vez creo que, por lo menos a mí, se me hace más cierto y que me parece que deberíamos comenzar a trabajarlo también. Saben que el litigio debería ser la última opción. Deberíamos quedarnos sin trabajo en el Poder Judicial y en los centros de arbitraje a nivel de litigio. Yo creo que si para futuro deberíamos pensar, yo creo que debemos comenzar a pensar en temas de mediación de un modo rotundo, ¿no es cierto? Yo creo que ya es lo antiguo. Si de alguna manera el arbitraje era una cuestión novedosa, yo creo que rápidamente ha envejecido tan rápido como el litigio judicial. Las partes deberían comenzar a aprender y los abogados sobre todo deberían comenzar a aprender que el tema va más por llegar a un acuerdo razonable, sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, que en embarcarse en litigios, ya sean a nivel judicial o a nivel arbitral. Bueno, espero las preguntas. La verdad, si tienen algunos casos en específico, sería fabuloso para poder razonar a partir de situaciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias. Consulta con los ponentes. ¿Pasamos a la segunda estación que teníamos un inicio planificado o ya pasamos a las preguntas? En caso quisieran explicar más. Como tú prefieras. Yo creo que las preguntas serían muchísimo de repente más útil para ver los casos prácticos que tengan los asistentes. De acuerdo. Hay una pregunta que dice, ¿qué posición se podría considerar en los casos en donde el árbitro único, ojo, es decir, el que ha sido elegido por la institución arbitral, decida mantener suspendido el proceso sin propiciar la comunicación con las partes a efectos de que éstas sean las que decidan si continúan o no continúan con el trámite del proceso? Pregunta, ¿se podría pedir al centro de arbitraje el cambio de ese árbitro? A ver, la ley regula el procedimiento de remoción de árbitro, ¿no? Cuando puede haber situaciones de hecho de derecho que impidan continuar con las actuaciones. Pero antes de eso, lo que
si es un arbitraje administrado, lo que yo sugeriría es que se comunique con la institución y que la institución tome medidas para instar al árbitro a continuar con el proceso. No olvidemos que la ley de arbitraje contiene una obligación para los árbitros y determina la responsabilidad de los árbitros cuando aceptan el encargo, ¿no? de llevar el arbitraje de la mejor manera y hasta su conclusión, ¿no? Entonces, salvo que exista una situación absolutamente razonable para que el árbitro no pueda continuar con el procedimiento, no tendría por qué seguir paralizado si es que ambas partes quieren continuar con él. Eso es lo que al menos yo pienso. No sé si Irene o el doctor Wong tienen una opinión distinta. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Álvaro. Creo que, y sobre todo en este caso que existe acuerdo de las partes, el centro, tratándose de un arbitraje institucional, el centro podría adoptar la medida de, en un inicio al menos, instar a ese árbitro y que en todo caso justifique por qué su omisión a avanzar con el arbitraje, pero en todo caso el hecho de que haya acuerdo de las partes facilita que se pueda adoptar alguna medida en ese sentido, ¿no? En este caso. Sí. Y además que no olvidemos que igual estaríamos, o sea, siempre el árbitro tiene el deber, o el tribunal arbitral tiene el deber de evitar cualquier dilación innecesaria y por eso es que nuevamente creo que tendría que estar justificado por qué, y si el árbitro se encontrara, digamos, en alguna imposibilidad real de ejercer su deber de árbitro, quizás con el acuerdo de las partes sí se le podría retirar. De acuerdo. Hay una pregunta bastante interesante de Nelson Ramírez. Él nos dice, hay un tema que no se viene abordando. No basta con impulsar una mesa de partes virtual o incentivar la actuación digital. La actuación probatoria está huérfana de protocolos. Por ejemplo, ¿cómo se actuará la prueba testimonial o pericial? Es un tema que ha sido muy difícil de entender en realidades más digitalizadas que la nuestra, como por ejemplo Brasil, donde debe declarar el testigo, por ejemplo. Creo que ahí estamos entrando en un tema que es más de competencia de los tribunales arbitrales, no de la institución arbitral, que digamos, claro, la institución tiene que promover, digamos, el uso de una plataforma adecuada, de repente fijar algunos protocolos para proteger la confidencialidad de esa audiencia virtual, pero ya la examinación de un perito creo que ya entra más en la competencia del tribunal arbitral, y el fijar los protocolos, al menos en nuestro caso, lo que ha dispuesto el Consejo Superior de Arbitraje en la nota práctica que ha emitido, la número 1/2020, es que más allá de las medidas que proponemos para las audiencias virtuales, ya las reglas específicamente dirigidas a la organización de esa audiencia virtual corresponden a los tribunales arbitrales. Sí me parece valioso que se han emitido una serie de instrumentos de soft law o derecho blando, como el protocolo de Seúl o las reglas de la AAA para la realización de estas audiencias virtuales, con varias medidas que en realidad sí son interesantes y bastante detalladas, desde la conectividad que se tiene que tener en cuenta hasta cómo evitar que se contamine, por ejemplo, un perito, y cómo asegurarse que no hay alguien más con él en el momento en que está rindiendo su informe. Entonces, quizás por ese lado el tribunal tiene mucho más material del que puede echar mano. Sobre la base de la experiencia que he tenido, lo que se suele realizar es tener una conferencia previa a la audiencia con las partes. Esto a cargo del tribunal, o sea, como dice, este es un tema que le corresponde al tribunal y no a la institución. La institución da el soporte para que eso se pueda llevar a cabo. Para determinar las reglas específicas que van a tener la audiencia, ¿no? Desde el orden de las personas que van a comparecer, o sea, quiénes van a comparecer a la audiencia, el orden en que van a comparecer, los tipos que se van a utilizar, el formato que se va a tener, todo ese tipo de situaciones, el tribunal las puede conversar las partes previamente, ¿no? En esta conferencia telefónica que les digo. Y bueno, si es que no llegasen a un acuerdo las partes, el tribunal decidirá y adoptará la decisión que considere que mejor se adecue a la situación, siempre respetando, ¿no? el derecho de igualdad de armas y el derecho de defensa de las partes.
no hay que perder de vista que es el tribunal el que tiene el control de la actuación de la prueba, ¿no? De acuerdo a la ley de arbitraje. Tal vez sea útil en ese caso agregar que los medios virtuales de alguna manera también favorecen un mejor examen, a veces incluso, del testimonio, ¿de acuerdo? Porque dan cierta distancia entre el testigo y el juzgador. La valoración de la prueba a veces puede verse dañada por la actuación, efectivamente, por el hecho de los giros de actuación ya sea de abogado, testigo o perito, o incluso en el interrogatorio, y esa lejanía que puede dar el examen a través de un medio virtual me parece que debería ser aprovechado. Finalmente, como la teoría de la valoración probatoria dice ahora, no miremos tanto al testigo y examinemos sobre todo el testimonio, ¿no es cierto? Entonces, ahí el medio virtual permite dirigirse al testimonio más que al testigo, al testimonio del perito o a la deposición del perito, más que si el perito titubea o no titubea, si está nervioso o no está nervioso. Al final, lo que debemos examinar es esa declaración, más que estas cuestiones que muchas veces pueden ser engañosas como el tema gestual y demás. Complementando lo que ha dicho el doctor Wong, hay un tema que preocupaba a muchas de las partes, que era cómo vamos a controlar que, por ejemplo, el testigo o el perito no esté siendo pauteado por alguien, ¿no? No lo estamos viendo. Bueno, hay formas de hacerlo, ¿no? Una opción, por ejemplo, es tener una doble cámara, ¿no? Una donde a través de la que testifique y una abierta atrás. La otra, puedes hacer un paneo del lugar, ¿no? La verdad, por mi experiencia, no creo que sea necesario llegar a esos extremos, porque si alguien está siendo pauteado, se percibe totalmente en los gestos, en las pausas que hace, o sea, como la posición de la cabeza, del cuerpo, ¿no? La inmediatez con que se responde. En verdad, inicialmente comprendo que debe haber ese temor, pero luego de haber llevado un par de audiencias virtuales, creo que es más un temor que un hecho real, ¿no? Dice una pregunta, ¿sería viable tener audiencias virtuales como una opción? Ya que tengo entendido que las audiencias son lo más oneroso en los arbitrajes. No obstante, por la coyuntura actual, se debe aminorar precios, lo que se lograría con la realización de este tipo de audiencias. Sin embargo, en caso se dé las audiencias virtuales y una de las partes no acceda a dicho método para agilizar los casos y la carga procesal, ¿qué pudiera ocurrir? Creo que va a depender del tribunal arbitral. Entiendo que la pregunta se plantea en un escenario no de una pandemia, ¿verdad? Sino en una situación normal en la que sí se puede llevar a cabo una audiencia presencial y que únicamente por una cuestión económica se propone llevar a cabo la audiencia de manera virtual y una parte se opone. Quizá el tribunal tendría que tomar en cuenta qué actuaciones se van a realizar en esa audiencia. Si son, digamos, actuación de pruebas y se puede llevar de manera presencial. No sé si un tribunal aceptaría llevar la audiencia virtual con la oposición de alguna de las partes. Tendrían que ver cuáles son los fundamentos de la oposición y cuáles son los fundamentos por los que la otra parte exige que sea de manera virtual, más allá de las razones económicas. Álvaro, ¿algo que comentar? Estoy de acuerdo en líneas generales, pero en arbitrajes internacionales funciona el tema de las audiencias virtuales. O sea, es más común que se lleven a cabo. En un arbitraje doméstico, es que no tiene la restricción que tenemos ahora, el tema de costo sería irrelevante, salvo que tengas un árbitro extranjero, que en verdad es un costo mínimo que se tenga que trasladar por unos días a Lima, ¿no? o al lugar de la sede del arbitraje. Pero en arbitrajes internacionales, donde tienes equipos de defensa en lugares distintos,
los costos sí podrían tener alguna incidencia, pero hay algunas situaciones que se pueden presentar que podrían generar algunas dificultades, como por ejemplo la diferencia de uso horario, ¿no? O sea, el tribunal tendría que tomar en cuenta ese tipo de condiciones para que las partes sigan en igualdad de armas, porque no sería equilibrado, ¿no? Que una parte pueda tener su equipo despierto a mediodía y que la otra tenga que estar en audiencia de madrugada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las tiene que sopesar el tribunal para tratar de mantener en todo momento el equilibrio de la parte. Es más, en el estado actual, si es que la audiencia estaba prevista para ser realizada en el extranjero, las partes, al menos si es una parte peruana, no podría viajar porque está completamente impedido de poder volar a otro país, ¿no? No, normalmente estas audiencias virtuales, en escenarios normales, no hablemos de la pandemia, las utilizan mucho por el tema de visado. A veces por tema de visado es muy problemático que se trasladen peritos o testigos, ¿no? Entonces optan por la opción de la audiencia virtual. Claro. Hay un comentario de Pierina Guerinoni que dice es importante prever audiencias virtuales y notificaciones de laudo vía electrónica con firmas digitalizadas de los miembros del Tribunal Arbitral. Al respecto, ¿cuál es la experiencia de la Cámara de Comercio de Lima y de AmCham? Bueno, en el caso de la Cámara de Comercio de Lima, hasta antes de la cuarentena, usualmente, no en todos los casos, pero usualmente en la generalidad de casos, las notificaciones de los laudos eran de manera física por una práctica del centro. El reglamento no es que lo obligaba así, pero era lo que se hacía. Y a raíz de la cuarentena se implementó las firmas a través de medios digitales y la notificación electrónica. Y de hecho el reglamento no lo hemos tenido que modificar porque no hay ningún impedimento para que procedamos de esta manera. Los casos donde vamos a tener que tener una acción distinta son aquellos en los que, por ejemplo, una parte nunca se personó y tenemos que notificarla de manera física porque no hay ningún correo. Claro que no son la generalidad de casos, pero siempre hay, y supongo que Álvaro tiene la misma situación también, de casos donde no hay partes que no se han apersonado y usualmente la notificación en ese caso es por vía notarial, y eso cuando está en Perú, porque si está en el extranjero hasta hemos notificado a través de conducto consular también. Sí, no, nuestra situación es similar, o sea, en nuestro caso sí hemos notificado algunos laudos de manera electrónica. De hecho, nuestra orden procesal 1 contempla la posibilidad de notificar el laudo de manera electrónica. Ahora, no todas las partes están de acuerdo con eso, entonces va a depender del caso, pero el reglamento faculta que tanto las deliberaciones como la emisión del laudo se puedan hacer por medios tecnológicos, o sea que no habría inconveniente con eso, ¿no? Y en lo que comenta Irene, nuestro principal problema es con los casos en que no se ha personado una de las partes. Hay otra intervención, dice, no pensamos en un expediente electrónico, que es diferente a un expediente con documentos escaneados. El primero debe estar en una plataforma de acceso directo y remoto por los controladores, las partes, los abogados. Es decir, se refiere pues a no documentos escaneados, sino a trabajarlo a través de links. Ahora, en el arbitraje internacional, o sea, no tienes un expediente, son actuaciones. O sea, ¿por qué? Porque todo se comparte a través de vínculos, ¿no? Electrónico. Claro, la institución, en nuestro caso al menos, tenemos todo registrado y unificado, pero no es un uso en el arbitraje internacional que haya un expediente como tal, ¿no? Ahora, entiendo incluso que recientemente para las anulaciones del laudo ya no te piden el expediente, te piden el laudo y las actuaciones que son relevantes. Entonces, correcto, si no es así, doctor Wong, pero los últimos oficios que hemos recibido del Poder Judicial piden el expediente. O sea, por tanto, creo que no debería haber una obligación de tener el expediente virtual en un sitio específico, ¿no? Igual el instituto tiene ese soporte para proporcionar a las partes si lo tiene, porque
con el sistema que tenemos de que todos reciben la documentación de manera simultánea, todos tienen las actuaciones en sus ordenadores o en la nube, ¿no? Lo que sí hay que asegurarse que los vínculos que se generen, por ejemplo, para pasar los anexos, un vínculo de Dropbox o de WeTransfer, estén habilitados por un tiempo razonable, ¿no? No menos de 15 días, como para que las partes y los árbitros puedan descargar la documentación. Claro, eso tiene una íntima relación con otra pregunta que decía, ¿de qué manera es que los centros de arbitraje proporcionan la información a los peritos? No entiendo la pregunta, porque a ver, normalmente la parte es la que se va a aprobar y la que solicita la pericia de un experto, ¿no? Entonces, en verdad, no sé si es que tú, Irene, lo entiendes de manera distinta. Sí, claro, usualmente, digamos, cuando es un perito de la parte, es la misma parte la que le va a proporcionar la información. Ahora, si fuera un perito nombrado por el tribunal arbitral, sí se puede... Parece que la pregunta va por ahí. Personar al centro y le vamos a dar acceso al expediente y bueno, en este caso también le podemos dar acceso a las piezas procesales del expediente que están digitalizadas. En nuestro caso, en la plataforma de arbitraje online puede acceder. Supongo que esa sería la situación, sí se le brinda ese acceso. Pero es distinto al acceso que se le proporciona a las partes, digamos, que es abierto, ¿no? A toda la información todo el tiempo. Hay una pregunta que dice, ¿se ha planteado que ahora que se van a realizar audiencias virtuales, las mismas sean grabadas, lo que podría ser parte integrante del expediente y en algunos casos podría servir de sustento para la interposición de recursos de anulación del audio? De hecho, las audiencias son grabadas desde antes de que sean virtuales. O sea, normalmente, al menos en Anthony, sé que también en la cámara, o la están con audio o la filman. O sea, eso siempre está, ¿no?, registrado. Y evidentemente partes tienen el derecho a tener acceso a esas grabaciones. Sí, exactamente, la misma práctica que en AmCham, y simplemente se ha trasladado la grabación que antes se hacía de la sala de audiencias, ahora se hace a la plataforma y se proporciona siempre a las partes la copia del video, la cual pueden presentar en un eventual recurso de anulación. Doctor Wong, ¿algo que decir a esta pregunta? Solamente mencionar, bueno, sí, para nosotros tener por lo menos en el tiempo que estaba yo en la sala, los DVDs o los CDs con las audiencias no era nada extraño, podíamos tener acceso a ellas. Incluso recuerdo un caso en el cual se anuló un laudo porque la parte solicitó copia de la audiencia o de una actuación de pruebas que había sido grabada, que había sido grabada en video, y el centro fue al archivo, intentó recoger la audiencia, el CD, y encontró que estaba en blanco. Y por consiguiente, eso causó la nulidad del laudo. A mí me parece discutible, o sea, yo no participé en esa anulación porque no me quedó claro, por lo menos del examen de la sentencia, que esa actuación haya sido, digamos, tan importante o que sobre ella se hubiese basado el laudo, cosa que me parecía necesaria para declarar la nulidad por ese motivo. Incluso si la audiencia no hubiese sido accesible, yo creo que la única manera de anular el laudo hubiera sido que los árbitros hubieran considerado o hubieran citado esa prueba que finalmente no aparecía en el expediente, ¿no es cierto? Sin embargo, el hecho de haberse privado, entre comillas, a la parte del acceso a un documento causó la nulidad del laudo. Para mí es una, por lo menos, discutible decisión, porque no veo claro cuál fue la afectación al derecho de defensa de las partes. Mario Vargas Machuca realiza una consulta donde dice, doctor Wong, ¿considera anulable un laudo emitido por un tribunal que no consultó a las partes su visto bueno para reanudar o levantar la suspensión? Qué interesante. Esas son las preguntas que realmente uno espera cuando viene a esto. Yo creo que
¿de acuerdo? Yo creo que depende. En principio, yo diría sí, pues, o sea, me ha sorprendido porque no has levantado o no me has informado del levantamiento de la suspensión. Pero el tema es si a partir de esa no actuación, de esa no comunicación, yo pude haber realizado algún poder, pude haber ejercido alguna facultad que hubiese cambiado la decisión o que podía haber cambiado la decisión de los árbitros. Si finalmente yo estoy pidiendo mi derecho al trámite, es decir, mi derecho a que me notifiquen para no hacer nada, yo no veo razón por la cual se tenga que anular el laudo. Entiendo que incluso en el procedimiento arbitral, en el procedimiento pactado, si los árbitros incumplen con alguna formalidad del procedimiento, esa formalidad tiene que tener algún impacto en el derecho de defensa de las partes. Si no tiene ningún impacto, creo que estaríamos ante algo contrario a la buena fe, incluso, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? ¿Para qué voy a anular? ¿Para que vuelvan a notificarme algo sobre lo cual no voy a hacer absolutamente nada? No me parece razonable. Por lo menos yo lo declararía infundado. Ahora no sé mis colegas. Me parece bastante importante lo que menciona el doctor Wong y además también creo que estamos olvidando un tema que también es trascendental y es en el arbitraje la renuncia al derecho a objetar. Digamos, claro, se renovó el arbitraje, se continuó, la parte no dijo nada y recién después llegó el periodo de anulación del laudo. Entonces, creo que ahí no... Ya que hay una puesta de consideración. Exactamente, sí, no hubo ninguna reconsideración. En cuanto al proceso electrónico, ¿creen que sería importante la plataforma a utilizar? Es decir, el tribunal el centro de arbitraje ya tiene establecido una plataforma puntual o puede aceptar la plataforma que las partes sean las que elijan. A ver, en nuestro caso tenemos la licencia de 4 plataformas que son Blue Jeans, Cisco Webex, Zoom y Microsoft Teams, ¿no? Estamos familiarizadas como institución con las 4, pero como dicen nuestras guías virtuales que les comentaba hace algunos momentos, podemos trabajar con la plataforma que más le acomode a las partes, ¿no? Al final el procedimiento es de las partes, es que las partes consideran adecuado utilizar otra plataforma, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y siempre pues buscando que esta cumpla con la finalidad para lo que se quiere, para lo que se quiere, ¿no? O sea, para poder llevar la audiencia de manera adecuada. Cuando se refieren a plataformas para llevar el proceso de manera electrónica, no sé si solamente se refieren a plataformas para la audiencia virtual o en general para la tramitación del arbitraje. En nuestro caso, digamos, yo haría la distinción entre la plataforma donde se van cargando las piezas procesales y a la cual tienen acceso las partes, que en nuestro caso es la plataforma del arbitraje online, y donde las partes también pueden presentar directamente los escritos y anexos por esa vía. Y por otro lado, la plataforma que menciona Álvaro, que es para la audiencia virtual, que en nuestro caso el Centro de Arbitraje de la CCL ha determinado por el momento que la más apropiada es la plataforma de Zoom, con las pautas que hemos propuesto, digamos, a los tribunales arbitrales para adoptar. Con relación a la tramitación, ¿no? del día a día, lo que nosotros utilizamos es el correo electrónico y para poder bajar los anexos, ¿no? Y eso lo reciben de manera simultánea las partes y los árbitros, ¿no? O sea, esa plataforma está en tu propia máquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, obviamente el centro tiene copia de todo, y si es que las partes requieren alguna documentación, se puede proporcionar sin ningún problema. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas del arbitraje, ¿no es cierto?
no necesitan una plataforma oficial. Eso electrónico, simplemente hecho por las partes, a partir de los pactos que las partes realizan. Sí, yo creo que el llevado del proceso arbitral es automática y es simultánea, y una parte envía su demanda con copia a todos los interesados y entonces la contraparte ya sabe que su plazo está corriendo para contestar la demanda. Pero en nuestro caso, el tener adicionalmente al correo electrónico una plataforma donde se muestren y sean descargables todos los escritos de las partes, nos ha facilitado ese no tener que siempre enviarle a la parte quizás un escrito que ya le fue notificado, pero que por ahí lo perdió y lo está solicitando. Entonces nos facilita que todos tengan acceso remoto 24 horas al día a todos los escritos, a todas las piezas del expediente. Creo que eso también nos ayuda bastante, especialmente ahora en medio de esta crisis. Otra cosa que es de mucha utilidad y que se utiliza mucho en arbitraje internacional es el establecimiento de cronogramas de actuaciones. Justamente están de la mano con esta tramitación electrónica. Pero tú ya sabes cuándo tienes que presentar la demanda, cuándo tienes que presentar la contestación, tienes fechas fijas, ¿no? O se van a realizar las audiencias. Bueno, normalmente la audiencia, que es una sola, y más o menos tienes un estimado de cuándo se podría estar emitiendo el laudo. Evidentemente este cronograma se puede adaptar en función de alguna eventualidad que ocurra durante el procedimiento, ¿no? Pero eso ordena muchísimo sobre el procedimiento súper eficiente, reduce los costos, ¿no? Y sobre todo permite a los árbitros ordenarse, ¿no? Para efectos de experiencia, porque lo que pasaba antes con el método, entre comillas, tradicional, es que tenías, por ejemplo, una audiencia para escuchar un testigo, pasaban 20 días, una pericia, entonces se dilataba y además perdías la frescura de toda la actuación probatoria en un solo acto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Creo que es muy saludable tener un calendario del proceso y creo que todos lo promovemos en la medida que sea posible, y aprovecho de exhortar a las partes a que siempre colaboren con esto, porque cuando una cosa es tener el calendario del proceso y otra cosa es cuando las partes han colaborado en esa fijación del calendario, es sumamente enriquecedor para la tramitación y para toda la organización de ese proceso. En relación con el principio de confidencialidad en el arbitraje, hay una pregunta que dice: ¿considera que la confidencialidad del arbitraje se puede ver limitada con la digitalización de los expedientes? Por la posibilidad de que se compartan los links, por ejemplo. Creo que hay dos maneras de responder a esa pregunta, al menos desde mi parte, porque por un lado tenemos la digitalización del expediente que viene de parte del centro a través de la plataforma que les comentaba, y por ese lado la plataforma es totalmente confidencial en el sentido que cada parte tiene credenciales, tiene un usuario y una contraseña para poder acceder y nadie más la tiene. Pero por otro lado hay toda la tramitación y envío de documentos a través de correo electrónico, que también existen protocolos que hemos implementado para proteger la confidencialidad del arbitraje, y que también hay un poco de trabajo de parte del tribunal arbitral en ese sentido, digamos, de las reglas que fije con las partes para, por ejemplo, cuando no son solamente correo electrónico, sino dispongan que se use Google Drive o WeTransfer y que envíen los enlaces, envíen documentos a través de esos enlaces. Y también en lo que corresponde a las audiencias virtuales, evidentemente habrá que adoptar protocolos para eso. En nuestro caso también hemos propuesto reglas para, por ejemplo, que los videos de las audiencias no estén por ahí sueltos en una nube, sino que se graben, se envíen a los interesados y luego solamente queden en una ubicación local de alguna computadora del centro y no en una nube. Sí, sé que es un issue el tema de la seguridad de la información electrónica. Ahora, yo lo veo de dos perspectivas. La primera es la confidencialidad respecto de estos documentos con relación a las partes. O sea, las partes podrían compartir la información
o cualquier participante del arbitraje podría compartir la información, igual que ocurre con un expediente físico. O sea, si tienes mala fe y quieres vulnerar el tema, escaneas una pieza procesal y la puedes hasta publicar, ¿no? Yo he visto extractos de escritos publicados en medios de prensa. O sea, eso va a ocurrir. Ahora, con relación a la seguridad respecto al acceso a terceros, bueno, siempre se busca tener protocolos de seguridad, pero ningún protocolo va a ser infalible. O sea, de hecho, han hackeado hasta algunos servidores del Pentágono. Entonces, si es que tienen los recursos para hacerlo y lo quieres hacer, lo van a hacer. O sea, nadie te protege contra un ataque intencionado y con recursos para algo determinado. Pero en verdad, para que vulneren la tramitación de un arbitraje, creo que deberíamos estar hablando de un arbitraje enorme, y con partes que tienen los recursos suficientes como para poder vulnerar todos los aspectos de seguridad que podrían tener estos archivos electrónicos. O sea, no sé si realmente alguien se va a tomar el trabajo de un arbitraje común de tratar de vulnerar la información. Hay una intervención de Elvira Martínez Coco que dice: en verdad, un tribunal atento es suficiente para controlar esa clase de situaciones. O sea, de lo que venimos conversando, ¿no? Del tema relacionado con las audiencias virtuales y con decidir si es que se continúa o no con el arbitraje. Sí, yo creo que suscribo totalmente con lo que dice la doctora Elvira, y por eso justamente decía antes que creo que el trabajo del tribunal arbitral ahora va a ser mucho más difícil. Ya de por sí lo era, pero ahora vas a tener que estar mucho más atento a lo que sucede, especialmente en una audiencia virtual, en ver, por ejemplo, si es que quien está declarando se desconecta o no, si ingresa alguien que no corresponde. Por parte de los centros lo que hacemos es proponer reglas y protocolos, pero finalmente quien los implementa es el tribunal arbitral. Por ejemplo, en lo que es audiencias virtuales, lo que hemos propuesto en las ACL es un ejemplo nada más, es la implementación de una regla que sea que las partes, antes de que se realice la audiencia, envíen a la Secretaría su propuesta de participantes. Y solamente las personas que están consignadas en esa lista que ha enviado cada parte se pueden conectar a la audiencia, y nadie más. Y es una manera de proteger la confidencialidad de esa audiencia y el buen desarrollo de la misma. Perfecto. Sí, Bueno, de hecho, la mayoría de plataformas tienen la opción de poder filtrar con una sala previa la participación de las personas que estarán en la audiencia. Y lo que dice Elvira es cierto. O sea, de hecho, una de las experiencias de audiencias virtuales ha sido con ella, ¿no? Y en efecto, un tribunal atento se da cuenta perfectamente de cómo está actuando el testigo y el perito, como para poder descubrir si hay algún elemento extraño, ¿no? Detrás. Perfecto. Bueno, hemos leído casi todas las preguntas. El tiempo ya también está. Hemos empezado a las 4:05, me parece, ya son las 6:05, y han sido bastante buenas las preguntas y las respuestas que se han dado. Definitivamente que han absuelto, creo que cualquier duda que se pudiera tener al respecto. Debo ya de ir concluyendo y agradeciendo a Irene, agradeciendo a Álvaro, agradeciendo al doctor Julio Wong y también a Silvia Rodríguez por haber aceptado participar en este webinar y por los valiosos aportes que nos han podido haber ofrecido. Por mi parte, cedo la palabra a JUST 360 para que ya concluya el presente seminario. Bien, muchísimas gracias, doctor Vera, muchísimas gracias, juez Wong, doctor Aguilar, doctora Segarra. Ha sido un placer escucharlos. En nombre de la Asociación Yuset Veritas, agradecemos a todos y todas las asistentes. Los invitamos a seguir nuestra página de Facebook JUST 360 para poder estar al tanto de más actividades, y esperamos pronto volver a contar con la participación